¿Cuántos mundiales habría jugado México si en vez de competir en CONCACAF le hubiera tocado clasificar en CONMEBOL? Suena locura, pero piénsalo. México es la nación fuera de CONMEBOL que más lazos ha tenido con la región. Es la selección no sudamericana que más Copas América disputó y en época moderna hasta sus clubes jugaron Copa Libertadores. Ahora, ¿qué habría sucedido si hubiera compartido eliminatorias con Brasil, Argentina, Uruguay y compañía desde 1930? En este video vamos a descubrirlo analizando uno a uno todos los mundiales, desde Uruguay 30 hasta el del año que viene en 2026. Pero ojo, este apenas es el primer capítulo de una trilogía. En esta parte veremos los primeros 40 años de historia, así que prepárate porque hoy vamos a reescribir la historia del fútbol mexicano, pero dentro de CONMEBOL. Esto es Fútbol Incógnito. ¡Comenzamos! Para ver si México clasificaba o no, vamos a tener en cuenta varios puntos. El primero serían los encuentros directos entre selecciones, teniendo más importancia los partidos oficiales y los encuentros más cercanos a las fechas eliminatorias del Mundial del cual se habla. El segundo punto sería una comparativa de rendimiento en competencias oficiales, priorizando las que ambos compartan y las que tengan mayor nivel de exigencia. Más adelante se entenderán estos dos primeros puntos. La tercera sería la percepción de la época que se tenía de las selecciones en su momento. Y finalmente estaría mi opinión subjetiva, la cual voy a tratar de que sea lo más imparcial posible. Dicho esto, comenzamos con Uruguay 30, ese primer mundial el cual no tuvo eliminatorias formales, solo invitaciones. México fue uno de los invitados por la FIFA, igual que casi todos los equipos de América. Y siendo sinceros, aun si hubiera pertenecido a CONMEBOL, nada habría cambiado. El Tri habría sido invitado igual. Y es más, este es el mundial con más presencia de sudamericanos de todos con un total de 7. Y esto se debe a que la FIFA necesitaba el apoyo de las selecciones para sacar adelante el torneo, por lo cual México habría tenido el lugar asegurado. El resultado, bueno, el Tri perdió sus 3 primeros partidos, pero el dato importante aquí es que, al menos en este arranque histórico, México sí habría estado presente. Así que en Uruguay 30, México se mete. Pasamos a Italia 34, donde la cosa cambia radicalmente. Aquí sí hubo un proceso de clasificación, aunque en Sudamérica fue bastante regular. Brasil y Argentina obtuvieron el pase sin jugar porque sus rivales de zona se retiraron antes de enfrentarlo. Bajo este contexto, imaginemos a México en esa zona. Lo más lógico es que hubiera tenido que enfrentar a alguno de estos dos gigantes, debido a que en ese mundial CONMEBOL solo contaba con 2 cupos. Si era Argentina, el panorama no pintaba bien. Apenas 4 años antes, en el Mundial del 30, el albiceleste le había ganado 6-3 a México en fase de grupos. Y aunque para 1934 Argentina tenía un plantel completamente distinto por disputas internas, su nivel seguía siendo superior y lo demostró en el Mundial, vendiendo cara a la derrota ante Suecia 3-2 en octavos. Un duelo ajustado que mostró que Argentina, aún con un equipo incompleto, estaba por encima del nivel que México podía ofrecer en esos años. De hecho, esa Suecia fue cuarto puesto en el Mundial siguiente. Y si le tocaba a Brasil, en ese torneo del 34 los brasileños cayeron 3-1 ante España. A primera vista esto parece un fracaso, pero recordemos que España tenía un paso en esa época, al punto de poner en apuros a la mismísima Italia en cuartos, la cual, aunque está mal que yo lo diga, tuvo que amañar esa serie. Mientras que México ni siquiera logró clasificar por CONCACAF, porque fue eliminado por Estados Unidos. Y si comparamos niveles, ese Estados Unidos perdió 7-1 contra Italia, misma Italia que sufrió ante España, a la cual Brasil le compitió bien. Así que Brasil era claramente más que Estados Unidos y también más que México, sobre todo por el contexto, ya que en los años 30 el fútbol sudamericano ya estaba muy desarrollado, con Uruguay y Argentina como grandes potencias olímpicas y Brasil empezando a crecer, habiendo ganado ya para ese entonces 2 Copas América. México, en cambio, todavía estaba dando sus primeros pasos en el fútbol internacional. Resultado, en 1934 México no habría clasificado. Ahora vamos con Francia 1938, un mundial que fue marcado por una decisión de la FIFA en ese torneo. La mayoría de los países americanos decidieron no participar como protesta porque la FIFA no cumplió su promesa de alternar las sedes entre Europa y América. México fue uno de los que no participó y aunque hubiera sido parte de CONMEBOL, lo más probable es que tampoco lo hubiera hecho, siguiendo la misma línea de solidaridad con sus vecinos del sur. Así que por motivos políticos más que deportivos, tampoco habría clasificado a este mundial. Ya en Brasil 50 la historia se pone buena. Para ese mundial, si quitamos a Brasil, Sudamérica tenía 4 cupos para 8 selecciones inscritas, aunque al final Argentina, Ecuador y Perú se bajaron y Colombia fue vetada, lo que nos dejaría a Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay que clasificaron directamente. Si México hubiera estado en CONMEBOL, teniendo en cuenta que la FIFA armó 2 grupos de clasificación para este mundial, hay 3 escenarios posibles. En el primer escenario, el Tri habría caído con Uruguay, Paraguay, Ecuador y Perú. Si consideramos que solo 2 podían clasificar y que Perú y Ecuador se retiraron, a México le hubiera tocado enfrentar a Paraguay y Uruguay. Y ahí no había mucho que hacer. Uruguay sería la campeona del mundo un mes después de esas hipotéticas eliminatorias. Y Paraguay, por su lado, venía de ser subcampeón sudamericano en el 49, por lo cual en este grupo las chances del Tri eran prácticamente nulas. En este escenario, México sin duda queda fuera del Mundial. En el segundo escenario, el Tri habría caído en un grupo con Argentina y Colombia, las cuales no participaron, y Bolivia y Chile, quedando un triangular entre estas dos últimas y México. Los encuentros entre Bolivia y Chile serían una victoria para cada uno en su localidad, basándome en que, a pesar de que no hubo eliminatorias en Sudamérica, en la vida real,
Las dos jugaron los partidos que se debían disputar entre ambas en calidad de amistosos y ambas ganaron de locales. Pero si no los convenzo porque creen que Bolivia era una selección débil en esa época y porque estas al final eran partidos amistosos, también está el antecedente de que en el Sudamericano del 49 Bolivia le ganó a Chile en Brasil, o sea, sin depender de la altura. Ahora, comparando México contra ambas, con Chile la cosa estaría más o menos pareja. Ambos goleaban a Estados Unidos en esos años, Chile en el Mundial y México en eliminatorias, así que el nivel parecía similar. Sin embargo, hay un detalle clave. En 1952 Chile venció 4-0 a México en un amistoso, único antecedente directo, lo que muestra que, por lo menos de local, Chile era mucho más fuerte. En México el panorama podría ser distinto, porque el Tri era mucho más fuerte en casa, pero aún así veo a Chile como favorito. En la Copa América del 49 casi empata contra Brasil de visita y venció a Uruguay, campeona y subcampeona de este Mundial del 50. Y en el Mundial no fue goleado como México. Además, sus rivales eran más exigentes que los de México, quitando a Brasil. Por eso, lo más realista habría sido que México apenas lograra un punto de local en ese cruce. Y con Bolivia la situación era todavía más pareja. En los duelos directos de ese tiempo, Bolivia lograba resultados sorpresivos compitiendo dignamente de local y en campo neutral contra selecciones más grandes. Pero era bastante irregular de visitante. Y hago la aclaración porque en terreno neutro Bolivia era muy fuerte. Frente a México podemos imaginar una eliminatoria donde ambas ganarían su localidad y con esto México tampoco clasifica en este grupo, lamentablemente. Lo que nos deja el tercer escenario, el cual es que México habría sido invitado directamente al Mundial con las demás de Conmebol, o que hubiera sido invitada después de ser eliminada de estos hipotéticos grupos, como pasó con varias selecciones europeas que rechazaron asistir. Esto dado que, por el contexto de ausencias en ese mundial, no era descabellado pensar que el Tri entrara automáticamente. Con esto dicho, según mi análisis, si es por mérito deportivo, México no clasificaba, pero en un escenario alternativo de invitación es bastante plausible, por lo cual en Brasil 1950 México clasifica en un solo escenario, pero no en todos. Pasamos a Suiza 54 y aquí hay poco que discutir. En la Conmebol en ese momento solo había un cupo quitando el del campeón Uruguay, que fue disputado entre Paraguay, Chile y Brasil. Y Brasil ganó todos sus partidos. México, de haber estado aquí, tendría que haberle ganado 2 veces a Chile y 2 veces a Paraguay para igualar a Scratch, además de intentar vencer a una Brasil que justo en la vida real, en ese mundial, lo goleó 5-0 en fase de grupos. Por mucho que quisiéramos darle la mano a Tri, el salto de nivel era demasiado. Así que lamentablemente México no clasifica al mundial de Suiza 54. Y con ese tropiezo llegamos a Suecia 58, un torneo que marcó una nueva era, ya que ahora serían las confederaciones quienes organizarían las eliminatorias y no la FIFA. Si México hubiera estado en las eliminatorias de Conmebol, podría haber caído en 3 distintos grupos donde solo pasara el primero. En el grupo A habría enfrentado a Perú y a la Brasil, campeona de esa copa. Contra la Canariña ni hablar, no había cómo. Tal vez contra Perú podría haber peleado, pero el antecedente indica que con esto también habría sufrido. Y con solo un cupo en juego, esa eliminatoria estaba cantada para los brasileños. En el grupo B, el Tri habría tenido que jugar contra Argentina, Bolivia y Chile. En los Panamericanos del 56, México empató ante Argentina y le ganó 2-1 a Chile. Pero en el Panamericano del 60 perdió ambos partidos ante el albiceleste. Y si miramos el Mundial, ¿Argentina fue eliminado temprano? Sí. Pero aún así venció a Irlanda del Norte, que venía de dejar fuera a Italia y Portugal. México, por su parte, empató con Gales, que hizo un gran Mundial. Pero esta ni siquiera debía haber jugado ese Mundial en primer lugar. Dicho esto, creo que México sí podría ganarle de local a Argentina, pero lo más realista creo que es que solo sacara un punto de local ante el albiceleste y de visitante creo que perdería. Contra Chile, en cambio, sí la veo con más chances de hasta sacar un empate visitante, ya que del 57 al 59 Chile tenía un mal equipo. Mientras que Bolivia, con esta, la historia sí habría sido más complicado, ya que en esa eliminatoria los bolivianos derrotaron en La Paz tanto a Argentina como a Chile, lo que indica que México también habría sufrido en la altura. Pero de local hubiera resuelto. Con esto, México probablemente habría sumado entre 6 a 7 puntos en el mejor de los casos, pero serían todavía insuficientes para superar a Argentina, eso sí, por muy poco. Ya en el supuesto de que entrara en el grupo C, le habría tocado Paraguay, Uruguay y Colombia. Y aunque contra Colombia tenía ventaja ya que era una selección sin experiencia en eliminatorias, Uruguay y Paraguay eran otra cosa. Uruguay era una potencia mundial y en los últimos 2 mundiales anteriores no había bajado del top 4. Y Paraguay hizo un gran papel en ese mundial, ganándole a Escocia, la cual echó a España de ese mundial y empató contra Yugoslavia, que posteriormente sería en los años 60 subcampeona de la Eurocopa. México quizás rascaba puntos de local, pero de visita no creo que pudiera hacer mucho. Y difícilmente sacaba más que eso. Así que en cualquiera de estos 3 grupos posibles, el resultado era el mismo. México no clasifica. Luego de tantos intentos llegamos a Chile 62. Ese mundial tuvo un formato curioso en Sudamérica. De 7 equipos, 6 se enfrentaban en 6 de ida y vuelta y los 3 ganadores clasificaban directamente. Y había un 7º equipo que no enfrentaba a ningún sudamericano, sino que directamente iba a un repechaje contra el ganador de CONCACAF. Y el que ganara iba al mundial.
En la realidad, México ganó ese repechaje contra Paraguay, asegurando su pase. Pero si hubiera sido miembro de Conmebol, las cosas serían iguales, pero con pasos extra. Voy a suponer que en Conmebol, desde un principio, arma esos 4 enfrentamientos. Lo más probable es que luego hubiera armado un grupo de 4 con los ganadores. Y el peor iba a ese repechaje. O si no, hubiera hecho que el que menos ventaja sacó de esos enfrentamientos fuera este. Suponiendo que México hubiese sido el peor de los 4, en ambos casos le habría tocado o Costa Rica o Estados Unidos. Y la historia ya está escrita. Así que hasta con necesidad de repechaje en Chile 62, México sí habría ido. Ya en Inglaterra 66 el panorama se complica otra vez, aunque no tanto. En esas eliminatorias Conmebol se dividió entre grupos. Si México hubiera estado en el grupo A con Venezuela, Uruguay y Perú, habría tenido serias chances. Venezuela apenas comenzaba en el fútbol internacional, así que México posiblemente le ganaba los 2 partidos. Y con Perú pienso la cosa estaría a favor de México, porque esta hizo en el Mundial Real un gran torneo, en el cual logró empatar ante Francia y también ante el coco de este grupo, Uruguay. Así que en ese grupo probablemente México y Uruguay habrían sido los dos grandes contendientes. Y aunque Uruguay tenía más historia, creo que México la habría podido sacar si este escenario se daba. Aún así, con todo esto voy a decir que México no pasaba en este grupo y tengo 2 razones. La primera es que para pasar tenía que ganarle los 2 partidos a Perú y si bien veo a México superior, si me voy al duelo más cercano, esta es una derrota de México en el 68. Y de hecho, hasta el 69 es que le pudo ganar por primera vez a la selección peruana. O sea que eso le dificultaba mucho. Y la segunda razón es que México quedó por encima de ella, que Uruguay quedó por encima de ella en el grupo del Mundial. Y la misma Francia que empató con México, perdió contra Uruguay. Y sin irnos muy lejos, Uruguay fue la única selección de ese Mundial que no cayó ante Inglaterra. Así que por esos 2 factores, para mí México se quedaba fuera. En el grupo B, las cosas pintaban mejor. Contra Colombia, México tenía un dominio claro. Entre el 62 y el 69 se enfrentaron 5 veces y México no perdió ninguna y ganó 4. Contra Chile en el 66, México les ganó 1-0 en Santiago, en el Pentagonal de Chile, lo que prueba que ya no eran la víctima de siempre. Casi seguramente también sacaban una victoria. Y contra Ecuador, con la figura de Alberto Spencer como amenaza, el duelo habría sido más cerrado, pero en general México para mí tenía argumentos para sumar lo suficiente y clasificar en este grupo. La probabilidad del Tri para meterse al Mundial para mí eran altísimas y creo que sí habría ido, más si tengo en cuenta el papel penoso que hizo Chile en ese Mundial. Y ya finalmente en el grupo C la historia sería distinta. Argentina de 1966 era un equipazo que eliminó a España en la fase de grupos y compitió contra Inglaterra en cuartos de final. Paraguay, aunque irregular, era fuerte y en amistosos de la época complicaba mucho a México. Eso sí, hay un dato curioso y es que en un amistoso del 66 México goleó 7-0 a Paraguay en el Estadio Azteca. Este resultado muestra que el Tri podía ser muy superior del local, pero mantener ese nivel en Asunción era otra cosa. Y contra Bolivia también habría chances, pero el boleto seguramente se iría para Argentina. En otras palabras, para mí, en este Mundial del 66, México sí clasificaba, pero solo en uno de los 3 grupos posibles. Finalmente llegamos a México 70. En este no hay mucho misterio, aunque México jugara en Conmebol era el anfitrión y por eso México se mete. Ya para finalizar, vamos a hacer un repaso del balance del Tri en los 9 primeros mundiales jugando eliminatorias Conmebol. Como podemos observar, en total habría jugado entre 3 a 5 mundiales y de estos 3 a 5, solo en uno o máximo 2 se habría metido por clasificación. Un número nada despreciable si consideramos que en la mayoría de ocasiones Conmebol solo tuvo 3 cupos y que te tocaría disputarlos cada 4 años contra Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay. En fin, esto apenas comienza y en la parte 2 veremos cómo le habría ido al Tri desde el 74 hasta el 98. ¿Será que México levantará el nivel o se ausentará bastantes años? Eso lo veremos. Si te gustó este video, no se te olvide dar like, suscríbete al canal y coméntame si estás de acuerdo con mi análisis. Esto es Fútbol Incógnito y bendiciones.